Hola, soy Manolo Mula. Vamos a ver las principales características de hojas de cálculo de Google. Dejaremos para un segundo vídeo el repaso de sus principales funciones. Como siempre empezamos desde nuestra cuenta, ¿vale? Vamos a irnos a Drive para desde aquí crear una hoja de cálculo nueva. Nos vamos a la carpeta donde queremos crearla y aquí le damos a Nueva, hoja de cálculo. Pero antes de empezar, vamos a ver un ejemplo de lo que puede ser trabajar desde una plantilla. Le damos a plantilla y aquí tenemos diferentes plantillas, pues de educación, plantillas personales, de trabajo, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, esta, que es muy interesante, muy completa, de boletín de notas, ¿vale? Fijaros que en esta plantilla tenemos diferentes hojas, una vista general, las notas y luego un informe individual, ¿vale? Aquí estamos poniendo el intervalo del porcentaje a qué nota equivale. Aquí podemos ver la distribución de notas y aquí las puntuaciones medias. Aquí viene alumno, podemos personalizarlo. Pues Manolo, Pedro, Álvaro, incluso añadir nosotros, ¿vale? Más nombres. Y si os fijáis, vamos añadiendo notas. Aquí un 5, ya automáticamente nos va poniendo la nota. Aquí un 20, aquí un 40, ¿vale? Si os fijáis, en vista general ha añadido aquí pues 2 personas, una con notable, una con sobresaliente, 2 con bien. Fijaros que se corresponde a esto que hay aquí. Y si aquí añadimos más puntuaciones, por ejemplo, examen final, ¿vale? Que este cuenta sobre 100 puntos, pues aquí pongo un 90, es que automáticamente van cambiando aquí las notas. Aquí pongo 80, 60, 75. ¿Veis? Ya tenemos aquí 4 apartados para valorar. Automáticamente ha rehallado la media. En la vista general ya nos ha añadido aquí la distribución de notas, pues uno con notable, otro con notable menos, ¿vale? Aquí también está la puntuación media, incluso el último que hemos ido añadiendo. Y en informe individual podríamos ir viendo alumno por alumno. Aquí, por ejemplo, seleccionamos Mercedes y podemos ver el promedio de la clase y la nota, tanto la nota como la evolución de esta alumna, ¿vale? Podríamos seleccionar otro, ¿vale? Podemos ver el promedio de la clase y la evolución del alumno. ¿Vale? Como podéis ver, es muy potente el trabajo con hojas de cálculo. Vamos a abrir este documento para apoyarnos un poquito, ir viendo cómo todas las opciones que nos da hojas de cálculo. Vamos a pasar por encima cosas que ya hemos visto en otros elementos que son comunes para todas las aplicaciones de G Suite, como puede ser compartir, nuevo, aparece igual que, si os acordáis, aparecía en documentos, abrir, importar, crear una copia, descargar, como en este caso, ofrece los formatos compatibles con hojas de cálculo de Google. Por ejemplo, podemos descargarlo como un Microsoft Excel o como un formato de Open Document, ¿vale? De OpenOffice, en PDF, en fin. Estos valores si eran iguales. Podemos enviar por correo electrónico y también nos hará una conversión a estos formatos para luego mandarlo por correo electrónico. Podemos ver un historial de las versiones, se van guardando todas las versiones que vamos cada vez que trabajamos con la hoja de cálculo. Podríamos cambiar el nombre, moverlo a otro sitio de nuestro Drive, eliminarlo, publicarlo en la web. Si tuviéramos colaboradores, enviar por correo electrónico. En los detalles del documento nos dice cuál es la ubicación, quién es el propietario y cuándo se creó y cuándo se modificó, ¿vale? Y en configuración, pues tenemos varias opciones. La configuración regional, que esto nos sirve también para las monedas, las fechas, en fin, el formato de las funciones. La zona horaria que estamos trabajando. Si queremos usar siempre los nombres de funciones en inglés, si lo deshabilitamos,
podríamos trabajar pues dándole órdenes en español, por ejemplo. Yo prefiero dejarlo en inglés, la verdad. Y luego, respecto al cálculo, cuando hay ciertas funciones que se van refrescando bien automáticamente cuando hay algún cambio, o además podemos forzar a que aunque no haya cambio, se cambie o cada minuto o cada hora, ¿vale? Habitualmente aparece cuando hay algún cambio. Y luego el cálculo iterativo, que esto afecta a las referencias circulares, ¿vale? Esto se resuelve mediante cálculo iterativo. Podemos ver aquí también la consulta si queréis investigar más a qué se refiere. Bueno, ya hemos visto archivos. En editar tenemos lo mismo, deshacer y rehacer, cortar, copiar, pegado especial. En este caso es interesante saber que podemos pegar bien los valores, bien el formato, pegar todo menos los bordes, pegar solo los anchos de columna. Esto lo veremos más adelante, lo que es pegar validación de datos formato condicional, pegar con transposición o pegar solo la fórmula. ¿A qué se refiere esto de pegar formato, pegar valores? Pues muy fácil. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un 1 y aquí tengo un 2 y esto es la suma, por ejemplo, de estos dos valores, de 1 y 2, ¿vale? Si aquí tengo más abajo un 3 y un 4, si yo copio, ¿vale? Pego aquí debajo, fijaros que no se me pega el 3, sino que se me pega el 7. ¿Por qué? Porque se transpone y como yo tengo, aquí arriba tenía B4, C4, al bajarlo se me convierte en B5, C5. ¿Cómo puedo evitar esto? Si me interesa, pues muy fácil, poniendo delante de cada hoja, o sea, de cada columna y de cada fila, el signo dólar. Si yo pongo dólar B, dólar 4, hasta dólar C, dólar 4, ¿vale? Esto lo elimino. Fijaros que si copio y pego, me va a seguir. Le he cortado, me parece. Bueno, copiar y pegar, ¿vale? Este 3 me va a seguir afectando a la suma de estos dos. Con lo que si yo cambio aquí y pongo un 5, pues, ¿vale? Veis que me suma los dos. Eso me lo hace el dólar delante de bien la columna, que son las letras, o bien las filas, que son los números. ¿Correcto? Otra opción es que yo quiero solamente copiar, ¿vale? Vamos a quitar esto y esto lo ponemos sin el dólar. B4 a C4, que es lo más normal. ¿Vale? Si yo esta la copio y la pego aquí, por ejemplo, lejos, veis que no me da ningún valor porque aquí no hay nada. Se refiere a estas dos. Puedo copiar solo el valor. Copiar y en este caso pegar especial solo el valor, con lo cual me va a pegar el 7. Veis que ya ha desaparecido la fórmula. ¿Vale? Otra opción de pegado especial es pegar todo excepto los bordes. ¿Correcto? Con esto lo que hacemos es que si yo tengo aquí, por ejemplo, una tabla con bordes, pero no me interesa pegar este formato, si yo copio y pego, me va a pegar todo. O sea, también los bordes, ¿lo veis? Si le doy a pegado especial, todo excepto los bordes, me copia todo, pero ignora los bordes. Por si esto lo quiero incluir dentro de una tabla que ya tiene su formato, en fin, para no cambiarlo. Bueno, podéis vosotros ver otros tipos de pegados, ¿vale? Buscar y sustituir, igual que vimos en documentos. Eliminar los valores lo que hace es que me elimina todo el contenido, pero no me elimina el formato. Como veis, está dejando lo que son los bordes, todos los formatos que hubiera, los deja exactamente igual. Para yo poder eliminar todo esto, ¿vale? Bien, eliminaría las filas 2 a la 12. Si tengo marcado una zona, fijaros que tengo marcado desde el B2 hasta el F9. Bien, pues a la hora de eliminar, me dice que si quiero eliminar las filas 2 a la 9 o eliminar las columnas o desplazar hacia arriba o hacia la izquierda. Para que veáis la diferencia, si nosotros ponemos aquí y ponemos aquí cositas, para que lo veáis, ¿vale? Si marcamos toda esta zona y le damos
eliminar y desplazar hacia arriba, veréis como texto que hay abajo sube hacia arriba. ¿Habéis visto? Si hacemos, en cambio, si le damos a eliminar y desplazar hacia la izquierda, todas estas cosas que tenemos a la izquierda van a desplazarse. ¿Lo veis? Se han desplazado hacia aquí. Otra opción es sencillamente eliminar las filas o eliminar las columnas. Elimino, veis que se elimina todo, ¿vale? Y aquí, eliminar, se nos ha eliminado todo. Otra opción es borrar notas, que ahora veremos, y quitar las casillas, que también veremos cuando veamos en qué consiste activar casillas. En insertar, podemos insertar filas arriba, filas debajo, columna a la izquierda, columna a la derecha. Insertar desplazando, que es lo que hemos visto de eliminar, pero en este caso sería desplazando, ¿vale? Podemos trabajar con gráficos. Vamos a ver para eso, por ejemplo, aquí tengo unos datos ya hechos, ¿vale? Si veis, aquí tenemos en la columna A, ¿vale? Tenemos diferentes filas que son colores. Y aquí tenemos diferentes columnas que corresponden, pues, a meses. Esto ha sido, por ejemplo, la puntuación de los grupos, de diferentes grupos, pues un grupo que se llama azul, otro rojo, otro amarillo, durante los diferentes meses del año. Si yo quiero hacer un gráfico, marco toda la zona que quiero coger, ¿vale? Y le damos a insertar gráfico. Como veis, hay diferentes tipos de gráficos. Podéis también vosotros aquí, se me abre esta pestaña de editor de gráficos, y en función de lo que queramos representar, pues puede servirnos más uno u otro. Yo, por ejemplo, como quiero representar la evolución o la posición que ocupan los equipos en función de los puntos que han sacado, pues me interesa más este gráfico, por ejemplo, gráfico de línea. Veis que aquí podemos ver, pues, el equipo verde, la evolución que ha tenido. Vemos que primero se ha quedado el equipo azul, segundo el morado, tercero los verdes, ¿vale? Todo esto puedo editarlo desde aquí. Puedo añadir más series, igual que tengo morado, pues podría añadir más series. Podría cambiar esto, pero claro, ya me cambia el sentido de las filas con las columnas, lo he alterado. Puedo usar la primera columna como encabezado, como en este caso es así, ¿veis? En esta columna están los nombres. Si hubiera datos podría quitarlo, ¿vale? Pero en este caso sí me sirve. Y la fila lo mismo, o agregar datos de la fila 1, en caso que en la primera fila hubiera datos en vez de encabezados. Y además podría personalizar, pues, en el sentido de darle un estilo diferente al gráfico, por ejemplo, curvas más suavizadas. Fijaros que aquí tiene una estética diferente, o maximizar el tamaño del gráfico a toda la ventana para que sea más grande, ¿vale? Trazar valores nulos si hubiera algún valor cero, y en modo de comparación, que en este gráfico pues no tiene sentido, ¿no? También puedo cambiar el tipo de letra, ¿eh? Podría cambiar el tipo de letra. Correcto. Serif, tengo aquí la roboto. Podría cambiar los títulos. En este caso, el título del gráfico, pues a mí me interesa que sea puntuación equipos tercero A, por ejemplo. También cambiar el tipo de fuente, cambiar si está en negrita, en fin. Lo mismo puedo hacer con las series. Aquí también puedo cambiar el grosor de la línea en este caso. Poner una línea más gruesa. Podría poner, donde haya puntuaciones, el formato que tienen. Por ejemplo, poner un circulito, ¿vale? Decirle que haya datos para saber en cada circulito a qué corresponde. Pues aquí sería un 7, aquí un 8, en fin. Igual que una barra de error, o sea, lo que puede ser una variación de este resultado, porque en este gráfico pues no habría que ponerlo, ¿no? Y lo que es la línea de tendencia de cada equipo, de cada color. Podemos cambiar la leyenda, la posición de donde está esta leyenda. Pues aquí me interesa que esté a la derecha, pero podría estar dentro del gráfico para ahorrar espacio. Puede estar a la izquierda, abajo, ¿vale? Pues en función del gráfico que elija, o no poner leyenda, en función del gráfico, pues puede interesar en un sitio o en otro. También lo mismo, el formato del eje horizontal, del eje vertical y la línea de la cuadrícula,
¿vale? Pues esto sería el gráfico, insertar un gráfico. Insertar una imagen, un dibujo, un formulario exactamente igual que hemos visto en documentos, ¿vale? Un formulario, pues interesa más, veremos desde formularios cómo se crean los formularios, porque una vez creado el formulario se vincula a una hoja de cálculo, ¿vale? Lo veremos más adelante. Y funciones vamos a dedicar un segundo vídeo porque al ser más amplias, pues no quiero hacer un vídeo muy extenso, es preferible verlo aparte. Podemos insertar un enlace, podemos insertar casillas de verificación, ¿vale? Pues las casillas de verificación son pues los checks. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, vamos a ver, en mi listado de alumnos, vamos a copiarlo y nos lo traemos por aquí, ¿vale? Pues en mi listado de alumnos puedo añadir delante una casilla de verificación. Esta casilla de verificación, ¿vale? Pues simplemente lo que hace es marcar pues lo que a mí me interese. Luego veremos con el formato condicional cómo se pueden hacer cosas muy chulas con estas casillas. Esto ha sido una de las últimas inserciones de Google y es muy interesante. Comentarios es lo mismo que hemos visto y nota es diferente porque la nota no es una cosa que se pueda compartir o ir viendo cómo se resuelve, sino que es simplemente pues, una nota. Yo aquí, por ejemplo, a Carlos Zamora puedo insertar una nota y decir, este niño sabe leer muy bien, ¿vale? Y yo sé que aquí, cuando me aparece un triangulito negro, es una nota. Y al pasar por encima, pues me la va a sacar, ¿vale? Esta nota. Puedo borrarla, eliminar la nota. Y también podría insertar nuevas hojas. Las hojas son lo que estáis viendo aquí, estas pestañas, ¿vale? Pues estas pestañas, cuando hay muchísimas pestañas, también podemos verlas aquí. Y puedo yo ir moviéndome pues, de una hoja a otra, pues simplemente por organizar de un sitio a otro. Donde esté colocado, pues si me coloco aquí en blanco, si le doy a más, a continuación, ¿veis? Me inserta aquí una hoja. Ya aprovechamos para ver que yo estas hojas podría ocultarlas, si no me interesa tener tantas, por ejemplo, las oculto. Me ha desaparecido de aquí, ¿vale? Pero en el menú ver, fijaros que aparece hojas ocultas una. Pues simplemente dándole aquí, me va a volver a aparecer esta hoja. Vale, la podemos eliminar. Y seguimos con el menú, bueno, igual que hemos puesto aquí estas casillas, marcándola y dándole a quitar casillas, pues las estamos eliminando. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo aquí para que esté más claro. Yo tengo aquí nombre, ¿vale? Eliminamos esta columna. En esta casilla tengo los nombres. Y aquí, por ejemplo, tengo las fechas, pues mayo, junio, julio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues estoy poniendo notas, 5, 6, 7, 9, 3, 5, ¿vale? Una opción que tengo es inmovilizar las columnas. ¿Por qué? Porque si aquí tengo mucha gente, vamos a hacer un ejemplo, vamos a copiar y vamos a pegar esto otra vez aquí para que veáis. Y esto lo mismo, copiamos y pegamos por aquí para que haya más datos y lo podáis ver claro. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que yo me coloque, bueno, podría también ampliar. Si veis que cogemos, podemos ampliar nosotros a mano esto, bien por aquí, ¿vale? Si yo me pongo aquí en la columna, perdón, en la fila 1 y le doy en ver inmovilizar, puedo inmovilizar la fila hasta la actual o solamente una o dos filas, ¿vale? Pues si le doy inmovilizar hasta la fila actual,
veis que aquí me aparece esto un poquito más gordo y cuando yo me mueva, veis que se están moviendo todas las cosas menos estos datos de aquí. ¿Lo veis? No se están moviendo. Vale, pues lo mismo, si yo aquí tengo muchos meses, podría hacer, si me pongo en la columna A y le digo en ver inmovilizar hasta la columna actual. ¿Vale? Esto sí se mueve hacia arriba, hacia abajo, pero si os fijáis, cuando yo me muevo con los datos, ¿veis? Se me queda bloqueado la primera columna. Pues esto sería inmovilizar las filas y las columnas. Me pongo en cualquier sitio y le doy a inmovilizar ninguna fila, ver inmovilizar ninguna columna, pues ya me aparece ese bloqueo. ¿Correcto? Bueno, podríamos ver también las líneas de cuadrícula, que como podéis ver son las líneas que separan las diferentes celdas, ¿vale? Y los intervalos protegidos, que veremos más adelante en qué consiste. Podemos ver la barra de fórmulas, que como veis es esta de aquí. Pues si yo aquí tengo una fórmula que sea igual a suma de estas tres cosas, si os fijáis, ya está apareciendo aquí la fórmula, ¿vale? Pues cuando paso por encima, aquí no se ve la fórmula, pero aquí sí se ve la fórmula. Tendría otra opción si tengo muchas fórmulas, ¿vale? Si tengo muchas fórmulas y me interesa cambiarlas o verlas, pues en ver también me da la opción de mostrar fórmulas. ¿Veis? En vez de los datos me están apareciendo las fórmulas. Si yo la marco, siempre también me aparece aquí si tengo activada la barra de fórmulas. Vale, lo normal es trabajar así, viendo datos. Puedo hacer zoom o puedo trabajar a pantalla completa. Muy bien, estábamos viendo, hemos vuelto atrás para ver estas dos cositas que no habíamos dejado. Hemos visto insertar casilla de verificación, comentarios, notas y nueva hoja. Vamos con formato. Bueno, la dirección de las celdas nos va a afectar muy poquito. Podemos trabajar con la hoja derecha e izquierda, que es lo normal en nuestro idioma en español, y luego la celda de izquierda a derecha o de derecha a izquierda también. Estos son los formatos numéricos. Pues podemos tener un número o un texto que no tenga ningún formato, y dentro de los números pues podemos trabajar con números normales, porcentajes, científicos, en contabilidad si estamos hablando de monedas o financieros, redondear las monedas, formatos diferentes, formatos de fecha, fecha corta, fecha larga, como podéis ver aquí, ¿vale? Y luego en más formatos podemos ver otras monedas, otros formatos de fecha o un formato de número personalizado. Esto es más complicado y en función de los símbolos que ponemos aquí, pues podemos trabajar de una forma u otra. Siempre podemos tirar de ayuda y profundizamos más sobre algo que nos puede interesar. ¿Vale? Lo mismo, negrita, cursiva, subrayar, tachar, el tamaño de la fuente, alinear bien a la derecha, arriba, abajo. Si hacemos esto más grande, marcamos aquí en este cuadrito, seleccionamos toda la hoja. Y cuando tiramos de algo, pues tiramos de todo. ¿Veis? ¿Vale? Pues aquí en este caso vemos más claro cómo esto está alineado abajo y al centro. Pues si marcamos todo esto, ¿vale? Podemos alinear a la izquierda, a la derecha o al centro como estaba. Y en vez de abajo, podemos alinear dándole aquí, arriba, al centro o abajo. ¿Correcto? Son las opciones que tenemos de alinear. Podemos combinar varias celdas. Por ejemplo, estas celdas de aquí arriba vamos a insertar aquí otra para ver un ejemplo más claro. Bueno, aquí imaginaros que llegamos a diciembre. Vale, pues resulta que todo esto sería 2018. Pues muy fácil. Marcamos las celdas que queramos, le damos a combinar, que también sería este icono de aquí, combinar celdas, y aquí ponemos 2018. ¿Vale? Lo podemos centrar, podemos centrarlo, podemos darle aquí un color al relleno, por ejemplo amarillo, y fijaros como aquí nos estaría una celda combinada, ¿vale? Para todo esto. Si queremos descombinarla, pues veis que aquí se activa que está combinada, le damos aquí y se descombina. Siempre el valor se queda en la primera columna, ¿vale? Vamos a dejarla como estaba, combinada, correcto. Muy bien. El texto podemos ajustarlo de diferentes formas, bien por desbordación, por ajuste o por recorte. ¿Esto qué quiere decir?
que si aquí tenemos Alberto Fernández Álvarez de los Ríos, ¿vale? Aquí habéis visto que lo que hace es recortarlo. Vale, pues si nos vamos a formato, ajuste de texto, en vez de por desbordamiento le damos a ajuste, lo que va a hacer es ampliar el tamaño de la casilla, lo que haga falta para que se vea el texto completo, ¿vale? Vamos a verlo más claro si lo tenemos alineado a la izquierda, porque si le damos al ajuste de texto recorte, lo que va a hacer es que se va a empezar, pero se va a cortar cuando acaba la casilla. Y si le damos a desbordamiento, lo que hace es que aparece aquí. En este caso no ha aparecido. De los Ríos, pam, 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 pam. Vamos a copiar esto. Lo tenemos aquí. Vale. Es que por el formato que tenía no se veía bien. Aquí podéis ver que aunque en esta casilla haya más cosas, ¿vale? Cuando en esta casilla hay más cosas, aquí no se ve el texto. Pero si no hubiera nada aquí en estas casillas, sí que se desborda, que se ve. ¿Correcto? Vale. Podemos rotar el texto. Por ejemplo, estos meses, para que sea más cortito esto, ¿vale? Para que sea más corto, podemos hacer que el texto esté rotado inclinado hacia arriba. O inclinado o que tenga un ángulo de 90 grados. Fijaros que así podríamos hacer esto pues bastante más pequeño. ¿Vale? Si seleccionamos varias casillas, podemos hacerlo, ahí está, más pequeño. Pues nos va a resultar más cómodo. Podemos tener un formato condicional. El formato condicional lo que hace es que le da un color o un fondo en función de los datos unos datos que a nosotros nos interese. Por ejemplo, si estos fueran unas calificaciones y nosotros quisiéramos saber cómo van, pues, por ejemplo, podemos poner que esto sea una media, ¿no? Esta media sería igual a la suma de todas estas casillas. Vamos a eliminar diciembre. Vale. Y yo tengo aquí esta media. Y en función de esta media, pues quiero saber quién está aprobado y quién está suspenso. Por ejemplo, vamos a considerar que aprobados serían pues más de 15 puntos. Si yo selecciono, por ejemplo, el formato condicional, se me abre esta pestaña y aquí lo que hace es aplicarse en función del intervalo que yo quiera, ¿vale? Pues puedo darle aquí y marco todo el intervalo que a mí me interese, por ejemplo, todo esto, ¿vale? Podría añadir otro intervalo en otra parte, pero vamos a quedarnos con esto. En este caso, podemos dar todos estos formatos. Si la celda no está vacía, si el texto contiene algo, si no contiene, si la fecha, si es mayor o menor, pero a mí me interesa dar el formato a toda una línea, que es lo más habitual, ¿vale? A toda una fila, toda esta fila, en función de esta media. Para eso lo que hacemos es aplicar una fórmula personalizada y darle un valor. Siempre las fórmulas empiezan por igual. En este caso, como queremos bloquear esta columna, la columna E, para que sea siempre con la columna E, tenemos que darle a $1. Pues entonces daríamos $E, ¿vale? Le daríamos $E y en este caso, por ejemplo, 3, E3, sea mayor que 15. ¿Vale? ¿Veis que ya se me van aplicando los formatos? Ya lo tengo. Vale, pues aquí, por ejemplo, Diego tiene un 15, como hemos dicho, mayor que 15, está sin sombrear. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de un 3 le pongo un 5, vais a ver que automáticamente se me pone verde, ¿vale? O si aquí en vez de un 9 tuviera un 0, pues ya me baja el 15, ¿veis? 5, 5 y aquí 6. Este es el formato condicional, muy interesante,
Es muy interesante porque puede facilitarnos mucho la vista de las diferentes hojas, ¿vale? Vale. Colores alternos, pues fijaros, si nos vamos, por ejemplo, aquí a alumnos, si yo marco una tabla, vamos a insertar aquí una arriba, para lo que veáis más chulo todavía. Marco lo que quiera y en colores alternos, que se me abre también esta pestaña, pues puedo elegir diferentes opciones. ¿Veis? Como el formato cambia, es muy cómodo porque voy viendo las diferentes filas, ¿vale? Puedo borrar el formato de cualquier cosa. Pues aquí, por ejemplo, si marco todo esto y le doy a borrar formato, ¿vale? Pues se me va todo a los valores por defecto. Habéis visto que los textos que estaban hacia arriba, el tipo de letra, ¿vale? Todo me lo está dejando como estaba por defecto. No me afecta a las fórmulas, ¿eh? Solamente al formato. Y aquí tenemos datos. Bueno, pues cómo ordenar un intervalo, cómo crear un filtro, ¿vale? Todo esto, si yo elijo varias columnas, fijaros que aquí la media está en 17, no está ordenada. Pues dándole en datos, ordenar la columna A, de la A a la Z, me ordenaría de forma alfabética esta columna. Fijaros. ¿Vale? Aquí lo tengo ordenado. En cambio, si marco esta columna y le doy a ordenar, ya me aparece que me ordena por la columna E. Pues si le doy a ordenar, habéis visto que primero el 0, luego el 5 me está ordenando de forma ascendente o descendente. Vamos, podría también seleccionar de forma descendente. ¿Vale? Aquí lo tengo de forma descendente. Nos podemos darla a deshacer y lo dejamos como estaba con el 2018 aquí arriba. Otra opción sería un intervalo, o sea, solamente quiero ordenar estas. Pues le doy a ordenar un intervalo, le digo qué columna quiero que me ordene, por ejemplo, vamos a coger la media que es la E y sea ascendente o descendente. Le doy a ordenar, fijaros que solamente me ha ordenado este intervalo de aquí. ¿Correcto? Ahora podemos crear filtros. Vale, si yo suprimo esto, si yo marco un intervalo, por ejemplo, todo este, bueno, vamos a quitar estas de aquí que no tienen datos. Yo marco este intervalo y aquí aplico un filtro, ¿vale? Lo que me hace es que me aparece aquí estas cositas. ¿Esto para qué sirve? Pues para filtrar por las columnas que yo quiera. Fijaros que aquí me aparece una zona marcada en verde, que es el filtro. Pues podría ordenar por orden alfabético. Fijaros que me ha ordenado aquí. Podría ordenar aquí por notas. Me ha ordenado aquí. O podría ver, por ejemplo, todos los que han sacado 15. Marcaría aquí, borraría todo y seleccionaría 15. ¿Vale? 15 o incluso puedo marcar más valores si quiero. 15, 16, todos los que han sacado más de 15. Aceptar. Pues fijaros que aquí me borrarían todo. Si yo solamente quiero ver los que han sacado 21, pues marco este filtro, borro todo y le doy a 21. Fijaros que me ha borrado todo, excepto los valores que a mí me interesan. Y que aquí aparece, en vez de estas rayitas, aparece el filtro en sólido, indicándome que tengo ahí valores ocultos, que hay un filtro aplicado. Si quiero borrarlo, selecciono todo, ¿vale? Y entonces aquí sí que me filtraría me cogería otra vez todos los valores. También puedo darle una condición, ¿vale? Y es decir, que sea mayor, menor, por ejemplo, pues que sea mayor que 15. Aquí me sacaría pues todos los mayores que 15. ¿Vale? Fijaros que es una herramienta muy potente. Puedo validar datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues validar datos sirve para dos cosas. En primer lugar, para meter unos datos, ¿no? Unos valores. Vamos a eliminar esto. Aquí se me mantiene el filtro. Yo si quiero borrar el filtro, lo marco y le doy a desactivar filtro, ¿vale? Ya me desaparece. Borramos esto. Y validar datos me sirve para dos cosas. Lo primero sería
Si yo, por ejemplo, tengo aquí, vamos a irnos otra vez a los nombres de los alumnos, por ejemplo, estos mismos, ¿vale? Y aquí tengo notas, pues yo puedo decir que estas notas estén en un rango determinado. Por ejemplo, que sea un número entre 0 y 10. ¿Correcto? Puede mostrarme un aviso o rechazar la entrada directamente. ¿Correcto? Guardar. Entonces aquí podría poner un 2, podría poner un 6, pero no podría poner un 12. ¿Vale? Fijaros que si pongo 12 me dice que ocurrió un problema y los datos infringen las reglas de validación de datos. ¿Correcto? Un 5, un 4, un 7, un 8, vale, lo que yo quiera. Fijaros qué chulo está el formato que le hemos dado antes, que si yo aquí voy añadiendo columnas, fijaros que aquí no está ampliado el sombreado, pero en cuanto yo aquí pongo una nota, ya se me ha ampliado el formato. ¿Vale? Más opciones. Tablas dinámicas. Me pide, cuando yo quiero hacer una tabla dinámica, vamos a irnos aquí, por ejemplo. Una tabla dinámica, yo tengo aquí unos datos, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros también cómo hemos hecho esto, de poder elegir entre varios. Esto de poder elegir entre varias cosas, entre varias opciones, por ejemplo, aquí, en vez de yo escribir el nombre, tengo aquí definido un intervalo, ¿vale? Este intervalo lo defino, por ejemplo, con esto de aquí. Marco el intervalo que yo quiero, ¿vale? Y en datos le doy a intervalos con nombre. Fijaros que ya tengo aquí un intervalo que se llama alumnos, pues si yo aquí marco otro, alumnos bis, válido porque le he dejado un espacio y no se puede. Correcto. Aquí ya tengo que alumnos bis es todo este intervalo. Ahora, si yo quiero elegir un nombre de esta lista, pues para ir poniéndolos aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo marcar todo esto y decirle en validación de datos que la lista sea a partir de un intervalo. Y este intervalo es alumnos bis. ¿Vale? El mismo nombre que he puesto aquí. Y aquí veis que me sale este triangulito y yo simplemente pues voy marcando. Con lo cual es rapidísimo la entrada de datos. Si aquí quisiera poner notas, pues fijaros qué fácil. Yo podría poner aquí, o aquí por ejemplo, las notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y definir este intervalo, ¿vale? A añadir un intervalo y este que fuera notas. Pues si yo ahora aquí pongo que esto entrara con una validación de datos y aquí pongo notas, ¿vale? Una lista a partir de un intervalo que se llama notas, guardar, pues ahora aquí simplemente pongo la nota, fijaros, 7, con lo cual con el ratón y de una forma muy rápida, pues aquí cojo el nombre, Pérez, y aquí pongo la nota, ¿veis? Nombre y nota. Esto es lo que son los intervalos con nombre. Bueno, volvemos a la tabla dinámica, que os fijáis que yo tengo aquí pues una fecha, una nota y un nombre. ¿Vale? Y con esto yo marco, incluso puedo marcar si quiero más hacia abajo por si luego quiero poner más datos, ¿vale? Con esto me creo una tabla dinámica. Fijaros que se ha creado aquí otra pestaña. Vale, pues esta tabla cerramos intervalos con nombre, colores alternos, formato, ¿vale? Cuando yo pincho dentro de esta tabla, me aparece editor de tablas dinámicas. Y aquí tengo filas, columnas y valores. Vale, pues con filas, aquí tengo algunas sugerencias, pero vamos a hacerlo a mano para que veáis. En filas podría añadir lo que son los nombres, fijaros que ya me aparecen todos los nombres. En columnas, la fecha, y los valores que le voy a dar son las notas.
Con lo cual aquí ya me aparece esta tabla que yo tenía aquí, estos datos que yo tenía aquí, me los está convirtiendo en forma de tabla. Con lo cual yo puedo saber, pues, las veces, si esto por ejemplo son notas de clase, pues las veces que le he preguntado a Carlos Zamora, ¿vale? Si yo me vengo aquí y en vez de una suma le doy un count, que es una función, pues me va a decir que a Álvaro le he preguntado 4 veces. Le pregunté el día 13, el día 16, el día 17. Si en vez de count quiero sacar una media, pues le doy a average y aquí me está dando la media, ¿vale? De lo que ha sacado este niño. Pues esto serían las tablas dinámicas. Intervalos con nombre lo hemos visto. Ordenar aleatoriamente un intervalo simplemente pues me serviría pues para eso, para que me lo ordenara de forma aleatoria. ¿Vale? Le damos aquí y habéis visto que me cambia. Si yo quito este de aquí, elimino esta fila, marco el intervalo, pues simplemente pues porque quiera barajar, porque quiera pues que salgan a responder una pregunta, cualquier cosa, sería ordenar de forma aleatoria. Y luego también puedo proteger una hoja o un intervalo. ¿Esto para qué me sirve? Pues si yo, por ejemplo, esto lo tengo compartido con otra gente, pues puedo simplemente, pues si aquí tengo mis datos y no quiero que los toquen, le puedo dar aquí y proteger la hoja. ¿Veis que me sale ya hoja de intervalos protegidos? Pues aquí pongo datos, ¿vale? Y establecer permisos. Solamente yo puedo tocarlo. Entonces, aunque yo comparta, pero esta hoja no la va a poder manipular nadie. Solamente me lo va a permitir a mí. O puedo poner estos datos, pero, ¿vale? Quiero que estas celdas sí las rellene otro profesor. Pues puedo marcar esto, ¿vale? Puedo añadir este intervalo y decir que este intervalo no esté protegido. O sea, toda esta hoja está protegido, excepto este intervalo que hay aquí. Entonces, cualquiera que me aparece, que quiera que esté compartiendo conmigo esta hoja, pues va a poder manipular solamente esta columna, ¿vale? Bueno, dividir el texto en columnas, esto es muy interesante cuando, por ejemplo, ponemos nombres. Pues fijaros que aquí tengo una lista muy común, vamos a pegarla aquí, una lista muy común, pues separada con comas, que si yo la marco y le digo en datos dividir texto en columnas, me lo va a dividir en función de un separador. Lo ha detectado automáticamente con una coma, pero puedo tener punto y coma, punto, espacio, en fin, o personalizarlo porque sea otro tipo de formato. También puedo agrupar o desagrupar, ¿vale? Puedo agrupar filas, agrupar columnas, ¿vale? Para que si cambio algo o simplemente quiero ocultar, veis que aquí me aparece que están agrupadas estas filas, pues porque tengo una hoja de cálculo muy grande y quiera tener una vista más cómoda. Pues puedo agrupar filas o columnas. Visto que me sale aquí el más, con el menos lo ocultamos, lo desocultamos, ¿vale? Y bueno, ya aquí hemos visto crear un formulario, que lo veremos desde formularios, crear macros. Macros es pues grabar cosas que se hacen de forma repetitiva. En cuando yo le doy a grabar, pues me va a empezar a registrar las cosas que hago y luego puedo repetirlas. Eso lo veremos aparte, más adelantado. Tenemos ortografía, revisión ortográfica, diccionario, las reglas de notificación, proteger la hoja que hemos visto, el panel de actividad, complementos que también vimos en documentos, que esto simplemente sería añadirle más funcionalidades a partir de programas de terceros. Esto es muy potente, ¿vale? Bueno, pues en un segundo vídeo veremos lo que son las funciones de la hoja de cálculo, ¿vale?